Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Me preguntan primero si hay que hacer descansos o descargas de creatina y aprovecho para hablar de otros suplementos como cafeína o ashwagandha, donde sí es recomendable hacerlos. Hablamos después de la risa, veremos cómo surgió evolutivamente, qué función cumplía y si tiene beneficios la risoterapia. La siguiente consulta es sobre la dieta Unani o alimentación Unani, que por desgracia se ha vuelto bastante popular y explicaré por qué tiene poco sentido. Me preguntan después sobre beneficios y riesgos de usar la IA o la inteligencia artificial como psicólogo o para orientarnos en aspectos emocionales. Y por último, hablamos del suero de leche y de si se puede cocinar con esta proteína o si se estropea al calentarla. Como siempre, intento traer temas nuevos pero interesantes, espero, y sobre todo prácticos. Y antes de pasar a las preguntas, un mensaje rápido de nuestros amigos de Superávit Formación, la academia líder en la preparación de las pruebas libres de técnico superior en dietética y en las oposiciones de dietética. Y lo de academia líder está respaldado por los datos, ya que sus alumnos han sacado las mejores notas en todas las últimas pruebas realizadas en las distintas comunidades de España. Para las personas que ya tengan el título y quieran presentarse a las oposiciones con más de 100 plazas ofertadas en España, pueden apuntarse al webinar que van a hacer el 28 de agosto en el enlace de fitnessrevolucionario.com/oposiciones. Y para quien le interese sacar el título de técnico superior en dietética por las pruebas libres, estudiando desde casa y en menos de 2 años, que se registre gratis al webinar que haremos el 18 de septiembre, donde se explicará todo el detalle. En este caso, os podéis apuntar en fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética, fitnessrevolucionario.com/TSD, y dejaré ambos enlaces en las notas del episodio. Y os recuerdo también que el 18 y 19 de octubre haremos la experiencia Vive Más en Denia, Alicante, donde pasaremos un día entero aprendiendo sobre salud, longevidad, haciendo distintas pruebas funcionales para evaluar el estado de salud y experimentando termalismo funcional de frío y calor en el spa con teoría y práctica. Son 2 eventos de un día, o sea, te puedes apuntar el sábado o el domingo. El sábado quedan ya solo 10 plazas, así que si te interesa, reserva ya la tuya en fitnessrevolucionario.com/Denia. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, te habla Quique desde Madrid, te mando un saludo y mi pregunta es relacionada con el suplemento de la creatina. He estado buscando en varios episodios tuyos, pero específicamente la pregunta que tengo es si se pueden realizar descargas, cuánto tiempo es aconsejable y bueno, básicamente eso, cómo saber si a lo mejor puedo dejarlo de tomar 1 mes o 2 meses y las reservas no se me van a ir, o es recomendable seguirlo de continuo y no se pueden realizar descargas, en fin, un poco eso, esa es mi duda. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Quique. Me consultan con frecuencia si hay que hacer descansos o descargas de los suplementos y la respuesta depende del tipo de suplemento y del mecanismo de acción que tenga. Por ejemplo, si hablamos de suplementos que funcionan a través de receptores, como es el caso de la cafeína, que bloquea los receptores de adenosina, sí tiene sentido hacer descargas cada X tiempo para recuperar la tolerancia. Al usar cafeína a diario y bloquear constantemente estos receptores, el cuerpo crea nuevos receptores y esto deriva en mayor tolerancia, nos volvemos más sensibles a la adenosina y más resistentes a la cafeína, al menos a este mecanismo de acción, porque la cafeína funciona por otras vías que se ha visto que no se inhiben con el uso diario de cafeína, pero esta vía de la adenosina en concreto sí, y por eso lo que yo hago cada 2 meses o así es eliminar la cafeína durante 1 semana. O bueno, en realidad no la elimino del todo porque suelo tomar té matcha que tiene algo de cafeína, pero digamos que paso de 160 a 200 miligramos de cafeína que tomo generalmente al día, que serán 2-3 cafés y un té matcha, pues a 50-60 miligramos, que es lo que tendrá mi té matcha de media mañana, ¿no? Y solo tomo 1 al día. Es decir, reduzco la cafeína a 1/3 más o menos y sigo tomando café pero descafeinado, que prácticamente no tiene cafeína y quizás por el efecto placebo hace que tampoco note ningún efecto negativo o menos energía por hacer ese descanso de cafeína. Pero en el caso de la creatina es distinto porque funciona principalmente aumentando las reservas de fosfocreatina de nuestros músculos, que se van a saturar en pocas semanas con dosis de entre 3 y 6 o 7 gramos de creatina al día, dependiendo de la masa muscular de cada uno, pero no hay receptores involucrados.
Simplemente tenemos más fosfocreatina muscular que nos va a permitir activar más el sistema de fosfágenos y tener más energía para esos esfuerzos intensos de corta duración como los que hacemos al entrenar fuerza. Y si bien es verdad que al suplementar con creatina se reduce la propia producción endógena, porque podemos producir más o menos 1 gramo al día de creatina en hígado y riñones, y esto, como decimos, se reduce al suplementar, pero cuando dejamos la suplementación se recupera toda esa producción propia y por tanto no hay tampoco problema por este lado. Pero dicho todo esto, no pasa nada por hacer descansos o descargas, ¿no? Lo que va a ocurrir simplemente es que vas a perder algo de esa fosfocreatina muscular. Los niveles van a estar un poco más bajos que si estás suplementando, pero tampoco hay ningún riesgo o problema. Quizás lo notes un poco a nivel de masa muscular, de rendimiento en el gimnasio, pero como digo siempre, la creatina es muy buen suplemento, pero sus efectos reales en términos de fuerza, músculo, etcétera, son pequeños relativamente, ¿no? Por ejemplo, en estudios a largo plazo se ve una mejora de entre un 5 y un 15% en fuerza y una ganancia adicional de entre 1 y 2 kilos de músculo, que está muy bien. Sabemos que tanto la fuerza como el músculo son indicadores de salud, pero no es que de repente pierdas todas las ganancias de los últimos años si dejas de suplementar creatina. Personalmente, lo que hago es suplementar los días que entreno, porque tomo la creatina con mi batido post-entreno, por tanto, los días que descanso no la tomo y después, si me voy de vacaciones un par de semanas o viajo unos días, pues no me llevo la creatina. Entonces, eso, consumo 5 o 6 gramos los días que entreno fuerza, que suelen ser 4 días a la semana, algunas semanas menos porque viajo, tengo eventos o lo que sea, y alguna semana quizás meta un 5.º día de entrenamiento y sería un 5.º día que suplemente con creatina. Es decir, consumo creatina la mayoría de los días, no todos, y hago, entre comillas, descansos no planificados, pues eso, por vacaciones, por viajes, pero más por comodidad, por no estar pensando esos días en la suplementación, que porque sea recomendable ese descanso a nivel fisiológico que hemos visto que no lo es. Y como decía, para otros suplementos habría que verlo caso por caso, y otro del que hablé hace poco, donde sí recomiendo descansos, sería la ashwagandha, que es un suplemento muy interesante para la regulación del cortisol, para elevar incluso un poco la testosterona, pero no recomiendo su uso continuado por mucho tiempo porque podría afectar la función hepática, como expliqué en un vídeo reciente, y recomiendo limitarla a unas semanas o máximo pocos meses donde estemos lidiando con algunas situaciones especialmente estresantes. Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu trabajo, enhorabuena. Y bueno, soy Daniel de Sevilla, te hago una pregunta. Quizás sea un poco chorra, pero recuerdo que en un tiempo se hablaba mucho de los beneficios de la risa. Había talleres de risoterapia, cosas así. Y bueno, pues quería saber si sabías algo al respecto, cuál era tu opinión y si tenía algún sentido. Ya me cuentas. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Daniel. La verdad es que nunca había profundizado en este tema y me parece interesante, así que a raíz de tu pregunta estuve haciendo un poco de buceo en los estudios publicados sobre el tema y voy a resumir algunas conclusiones. De lo que sí he hablado alguna vez es del origen evolutivo de la risa, que se cree que en algunos animales sociales y sobre todo en primates, pues surgió a raíz del juego. O sea, jugar es como el sistema educativo de la naturaleza que nos ayudaba a practicar habilidades que iban a ser útiles de mayores, ¿no? Como la caza, la lucha, el cuidado y también a lidiar en entornos sociales, a relacionarnos con los demás, ¿no? A gestionar conflictos, negociar, que también suele ser parte del juego, ¿no? Pero gran parte del juego es físico y se cree, o una hipótesis que se plantea, es que la risa viene de esa respiración entrecortada, como jadeando cuando estamos haciendo esfuerzo físico, pero divirtiéndonos a la vez, ¿no? Y con el tiempo, y especialmente en primates, pues esa risa contribuye a la cohesión social, a señalizar que estamos en modo juego, en modo amigo y que no tenemos malas intenciones, etcétera. La risa es, por tanto, anterior al lenguaje y anterior al humor. Vemos que los bebés empiezan a reírse a los pocos meses, aunque no entiendan todavía el lenguaje, ¿no? Y el humor es, por tanto, una capacidad cognitiva más compleja que la risa, pero están conectados. O sea, mientras que la risa puede surgir sin humor, por cosquillas, por imitación, el humor ya requiere entendimiento, requiere interpretación y después requiere una incongruencia, un contexto, pero en parte es juego, ¿no? Y de ahí seguramente esa conexión o esa expresión en forma de risa. Pero hay distintos tipos de risa y no todas tienen el mismo impacto y se distingue habitualmente 3 tipos: la espontánea o genuina, que es la más ligada al humor o algo que nos hace gracia; la estimulada, principalmente por cosquillas, que es también un fenómeno muy curioso, pero lo dejamos para otro día; y en tercer lugar estaría esa simulada o forzada, que es donde entraría la risoterapia.
Y hay bastante evidencia de que la risa espontánea o genuina reduce el cortisol y las hormonas del estrés, mejora la tolerancia al dolor, reduce la ansiedad y tiene incluso un beneficio cardiovascular, porque al final se activa mucha musculatura, sobre todo abdominal, y seguramente recordaréis alguna vez que os dolían los abdominales o los músculos de tanto reíros. Si hablamos ya de la risoterapia o la risa forzada, pues también parece que se pueden lograr parte de estos beneficios, de estos efectos, como que podemos, entre comillas, engañar al cerebro al forzar la risa, pero parece que el beneficio es menor. Hay unos cuantos estudios que muestran efectos positivos en intervenciones con risoterapia, sobre todo en ese aspecto, ¿no?, más de reducir el estrés, ansiedad, etcétera. Pero también es verdad que son estudios en general pequeños, de baja calidad metodológica, pero dado que es una intervención sencilla, de bajo coste, sin efectos secundarios, pues tampoco creo que sea necesario contar con evidencia súper sólida para probarlo, ¿no? Y podemos guiarnos también por cómo nos sentimos al probarlo. Quizás el problema aquí es que a muchas personas, entre las que me incluyo, pues les resulte raro, ¿no? Eso de forzar la risa, no se sientan cómodas, sobre todo en grupo, y quizá por eso no se terminen de soltar y no sea del todo efectivo. Pero todo apunta a que la risa genuina es más poderosa, es más beneficiosa y por tanto yo recomendaría más ver algo que te resulte gracioso, alguna serie, programa, show de humor, lo que sea que te haga reír, e idealmente con otras personas, porque como vimos al principio, la risa tiene un componente social muy fuerte y seguramente el beneficio sea mayor cuando esa risa es compartida. Hola Marcos, muchas gracias por tu trabajo. Mi duda era sobre la alimentación Unani. La verdad que no la he estudiado, pero he escuchado, en fin, cosas que me chirrían bastante, ¿no? Y bueno, simplemente quería saber tu opinión. Personalmente estoy un poquito ya cansado de dietas y de que todo el mundo parezca que está en posesión de la verdad y que tiene la solución poco menos que a todos los problemas de salud, ¿no? Y ahí de repente han visto lo que nadie ha visto antes, ¿no? Bueno, es un poco mi opinión, pero quería saber la tuya, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Pues mi opinión es bastante similar a la tuya. Al final, las dietas que vienen con apellido o que aseguran que se nutren de algún conocimiento especial o milenario, ¿no?, como es este caso, pues suelen ser dietas sin ningún soporte ni fisiológico ni científico. Por ejemplo, la dieta Unani se basa en los principios de la medicina tradicional Unani, que se centra en mantener el equilibrio de los humores corporales, ¿no?, la sangre, la flema, la bilis, este tipo de cosas. Y esto ya nos hace pensar que sus bases no son científicas, sino que se basan en conceptos anticuados sobre cómo pensaban hace miles de años que funcionaba el cuerpo, ¿no? Y en las explicaciones de cómo funciona esta dieta no vas a ver referencias científicas, no vas a ver estudios, vas a ver simplemente promesas vacías, generalmente, que con este enfoque pues, se curan problemas de tiroides, de hipertensión, de diabetes y también que se te va a quitar la celulitis y, como digo, sin aportar ningún ensayo clínico, ninguna muestra real de ningún tipo, simplemente la fe. Y como suele ocurrir en estos casos, pues aplican esta visión pseudocientífica para todo, ¿no? Y en la web, pues en la web de uno de los principales representantes de todo esto, que no voy a decir el nombre, pero muchos sabréis quién es, pues tiene una masterclass de astrología para mejorar tu relación con el dinero, que obviamente no tiene ningún tipo de sentido, pero, de nuevo, cuando no usas la razón, ni la lógica, ni la evidencia científica para llegar a conclusiones, pues no hay límite en la cantidad de tonterías que puedes decir y, sobre todo, de soluciones mágicas que puedes vender. Dicho esto, ¿son falsos entonces esos testimonios de personas que afirman haber mejorado con esos principios de Unani o de lo que sea? Pues seguramente no. O sea, como digo siempre, tenemos que separar entre las recomendaciones que se proponen y la explicación que se da para proponerlas. Por ejemplo, alguien que conozca la fisiología humana y los estudios te va a decir que comer verdura y fruta es bueno porque aporta multitud de polifenoles, de vitaminas, minerales, fibra, que mejora la microbiota al actuar como prebiótico, y contamos además con todos estos estudios observacionales, ensayos clínicos, etcétera, etcétera, que muestran esta reducción de enfermedad, de mortalidad y todo esto, ¿no? Sin embargo, en Unani, pues te pueden decir que las verduras son importantes porque ayudan a mantener el equilibrio humoral del cuerpo y se quedan tan anchos, porque al ser pseudociencia no están limitados por la realidad. O recomiendan evitar ultraprocesados, azúcares, harinas refinadas, y aunque las justificaciones que dan sean equivocadas, ¿no?, pues humores, acidificación y ese tipo de cosas, pues cualquier persona con una dieta, entre comillas, común o típica, occidental,
y en general la gente come muy mal, pues al adoptar estos principios, claro que va a mejorar. Por supuesto que va a mejorar y va a hablar maravillas de este método porque habrá perdido peso, va a notar menos hinchazón, va a tener mejores niveles de glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a ocurrir lo mismo si adopta cualquier dieta que elimine o reduzca este tipo de alimentos, que por suerte son casi todas, ¿no? Tanto dietas, no sé, vegana, cetogénica, mediterránea, macrobiótica, carnívora. Casi cualquier dieta, las bien planteadas y las no tan bien planteadas, si eliminan estos principales enemigos, por así decirlo, de la salud, pues la gente va a mejorar, van a tener, por tanto, buenos testimonios, a pesar de que las bases o las explicaciones no tengan mucho sentido. En resumen, que no recomiendo este enfoque, y aunque creo que en la práctica muchas de las pautas dietéticas que dan son sensatas, ¿no? Salvo algunas cosas que serían muy discutibles, pero en general no lo veo como algo peligroso como tal, pero creo que es importante que las explicaciones y la lógica detrás de esas recomendaciones sean también sensatas, se basen en el entendimiento real de cómo funciona el cuerpo humano, de la evidencia científica y no en creencias místicas que por suerte hemos superado ya hace mucho tiempo. Hola, Marco. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, de verdad, por tanta generosidad. Mi pregunta está relacionada con inteligencia artificial. Aprovecho que tienes un curso de inteligencia artificial para hacerte una pregunta que me preocupa de cara a niños, adolescentes, etcétera, y que bueno, tiene mucho que ver con la salud mental que tú también exploras. Y es que el otro día vi una noticia en tele, no sé si fue Antena 3, bueno, de las noticias que alertaban de que niños y adolescentes estaban usando la inteligencia artificial para explorar pues problemas psicológicos como ansiedad, problemas en sus relaciones, cómo se sienten, etcétera. Sin embargo, yo no lo veo que sea algo negativo. No sé qué peligro o qué puntos ciegos hay en esto, pero yo al revés lo veo como algo positivo porque estás preguntando a una máquina que no te juzga y que encima pues te puede dar respuestas muy buenas para aclararte a ti mismo. Entonces me gustaría saber tu opinión, como digo, qué puntos ciegos podría tener esto. Evidentemente, como padres responsables tenemos que ayudar a nuestros hijos a que sepan comunicarnos sus problemas y a que sepan relacionarse con sus iguales. Pero bueno, me gustaría en general saber tu opinión para tener una información mucho más rigurosa sobre eso. Mil gracias. Gracias a ti por la pregunta. Es un tema que he tratado. He dado un par de charlas sobre el papel de la IA en la salud, incluyendo en la salud mental. Tengo un vídeo también en mi canal de YouTube, pero voy a resumir primero los beneficios con los estudios que tenemos, que son ya unos cuantos, y después hablaré de los posibles riesgos que veo. Sobre los beneficios, primero a nivel más general en salud, ¿no? Pues es muy conocido que la IA es muy útil a la hora de realizar diagnósticos, analizar pruebas de imagen como radiografías, y los estudios que se han realizado pues supera a la mayoría de los médicos en este tipo de aplicaciones. Por supuesto, esto no significa que la IA vaya a reemplazar a los médicos, al menos no a corto plazo, porque el papel de un médico va mucho más allá de hacer diagnósticos, ¿no? Lo que sí va a hacer la IA es que los médicos ejerzan mejor su profesión, como está ocurriendo en otros muchos campos. Y este tipo de usos parecen evidentes, porque al final la IA es muy buena en lo que hay detrás de un diagnóstico, ¿no? Que es analizar datos, encontrar patrones, llegar a conclusiones a partir de relaciones conocidas, pero mucha gente dudaba que pudiera ser igual de buena, igual de práctica, de útil a la hora de identificar emociones, de dar consejos para mejorar la forma en la que pensamos, ¿no? Sin embargo, multitud de estudios confirman que la IA también hace esta labor mejor que muchos psicólogos, ¿no? Y si lo piensas, tiene sentido, porque las emociones no dejan de ser patrones. Y por tanto, ante distintos escenarios de la vida real y las experiencias trasladadas por las personas, pues la IA es capaz de empatizar, entre comillas, y tiene además más claridad a la hora de dar consejos prácticos. Paradójicamente, en el caso de los humanos, el hecho de tener emociones podría perjudicar nuestra capacidad de entender las emociones de los demás. Y hay una cita de Yuval Noah Harari que dice lo siguiente: deseamos ser entendidos, pero con frecuencia otros humanos no entienden cómo nos sentimos porque están demasiado preocupados por sus propios sentimientos. Es decir, que los sentimientos propios podrían ser un impedimento y no una ayuda a la hora de entender los sentimientos de los demás, ¿no? Y a ver, para los puristas tecnológicos, cuando digo que la IA puede empatizar o entender sentimientos, pues no lo digo literalmente. Obviamente sé que la IA no tiene este tipo de entendimiento, pero lo que nos importa, de cara a lo que estamos hablando ahora, es si los consejos que nos dan a partir
de lo que decimos, de lo que experimentamos, ¿no? Pues son útiles, ¿no? Si ante una persona que sufre ansiedad, miedo, malestar por una ruptura sentimental o por lo que sea, pues si hablar con la IA puede ayudarle a sentirse mejor, a tomar mejores decisiones, a reducir pensamientos distorsionados, etcétera. Y la respuesta corta es que sí. Al final, como explico en Invicto, tanto filosofías clásicas como el estoicismo, como terapias psicológicas modernas, como las cognitivo-conductuales, se basan justamente en esto, en ayudarnos a adoptar perspectivas más útiles, en romper bucles mentales en los que muchas veces caemos, ¿no? Y la IA pues, es buena haciendo esta labor. Y una ventaja adicional respecto a hablar con un psicólogo es que por mucha confianza que haya, siempre va a haber cosas que quizás no te sientes cómodo contando, ¿no? Porque por muy profesional que sea alguien, pues siempre vamos a juzgar, que es lo que decías también en tu pregunta, aunque no lo expresemos o incluso aunque no queramos, aunque no lo tengamos en cuenta a la hora de dar consejos, es algo que no podemos evitar. Es un proceso que surge previo a lo cognitivo y esto lo sabemos, ¿no? Y puede hacer que algunas personas pues, no sean totalmente transparentes con su psicólogo o psicóloga y sin esta transparencia total, pues la ayuda quizás no sea todo lo efectiva que podría. Sin embargo, la mayoría no se va a sentir juzgado por ChatGPT o Gemini o la IA de turno, ¿no? O sea, entendemos que no hay nadie detrás, que no hay una mente inconsciente que nos juzgue y, por tanto, pues muchas personas afirman que se sueltan más y les parece más liberador hablar con una IA que con una persona. O el otro día veía un reel que me hizo gracia porque era muy real, ¿no? Que iba una pareja en el coche, la chica llevaba el móvil en la mano y él le pedía, le preguntaba si podía ver sus correos y así, sin problema, toma el móvil y puedo ver tus mensajes de WhatsApp, sí, toma el móvil y tus mensajes de Instagram, sí, sin problema, y tus conversaciones de ChatGPT, y ella ponía una cara de espanto y tiraba el móvil por la ventanilla, ¿no? Y seguramente pues muchos se sientan identificados. Y de nuevo, no es que la IA vaya a reemplazar a los psicólogos, pero sabiendo los problemas de salud que hay, la dificultad para acceder a buenos servicios de psicología en el momento que los necesitamos, cuando tienes una crisis, un problema serio, pues sin duda estas herramientas pueden ser también una gran ayuda. Que de nuevo, también por supuesto el apoyo social, familiar, etcétera, pero estas herramientas pueden complementar. Dicho esto, y como casi siempre, las tecnologías resuelven problemas viejos, pero crean problemas nuevos, ¿no? Y en este caso, pasando a los inconvenientes, pues veo varios riesgos que podrían surgir. El primero es que estas tecnologías no son neutrales o totalmente objetivas. Y si bien las primeras respuestas que nos dan suelen ser buenas, suelen ser objetivas, a medida que conversamos con ellas y desafiamos sus respuestas, tienden a moldearse a nuestras opiniones, incluso si no son del todo correctas. Y todo apunta a que hacen esto por diseño. Es decir, por un lado, las empresas, los fabricantes de estos productos, de estas inteligencias artificiales, quieren que la información que dan sea correcta, porque esto las hace más útiles para muchas personas, pero cuando hablamos de aspectos más emocionales, las que son más aduladoras y más complacientes seguramente sean mejor recibidas por muchos usuarios, y eso es un peligro. Y hay varios estudios que apuntan en esta línea, ¿no? En uno se demostró, por ejemplo, un estudio analizó miles de conversaciones y concluyó que cuando se les contradice, incluso con malos argumentos, muchos modelos responden con halagos excesivos al usuario, como qué buen punto, qué interesante lo que planteas, aunque sean, como digo, argumentos sin sentido, ¿no? Por tanto, si tú estás preguntando a ChatGPT, no sé, si actuaste bien en un conflicto con un familiar, con un amigo, es muy probable que su primera respuesta sea bastante objetiva y apropiada, pero si el usuario se resiste o insiste en que se sintió muy ofendido y que cree que la otra persona no actuó bien y no sé qué, pues es probable que ChatGPT le termine dando la razón, al menos parcialmente, aunque no la tenga, ¿vale? Y creo que eso no ayuda. Es decir, la inteligencia artificial se puede convertir en ese amigo que te dice lo que quieres oír y no lo que necesitas oír, que es lo que haría un buen psicólogo. Y a ver, este problema también podría ocurrir con los psicólogos humanos, ¿no? Que quizás tienen la tentación, incluso sin ser conscientes, de decirle o se resistan a decirle ciertas verdades a sus pacientes porque piensan que igual si hacen eso pues se van a buscar otro psicólogo que les dé más la razón para que se sientan más apoyados y tal. Y esto, a ver, en parte, volviendo a las IAs, se puede resolver parcialmente dando instrucciones claras, ¿no? De que, oye, sé lo más objetivo posible, no me des la razón si no la tengo. O sea, se pueden dar instrucciones de este tipo y eso reduce este sesgo, pero no del todo, porque en parte, como decía, viene de fábrica por los incentivos de las empresas de que las personas se sientan cómodas con estos modelos.
¿Qué más? Me preocupa también que la gente se refugie demasiado en estas conversaciones con la IA y que evite la incomodidad de tener conversaciones difíciles con otras personas, que al final son necesarias para entender realmente a los demás, para llegar a acuerdos, para resolver conflictos, ¿no? Para ir a la raíz de muchos problemas. Y la IA puede ayudar aquí, por supuesto, puede darte argumentos, puede incluso actuar de mediador, pero existe ese riesgo de que algunas personas usen la IA como una forma de evadir estas conversaciones, y si se adquiere este comportamiento evitativo en la adolescencia, puede ser difícil después de modificar. Y por último, y esto es un caso bastante particular, bastante extremo, pero lo pongo encima de la mesa, es que lo que hablas con un psicólogo está amparado por el secreto profesional, que ni un juez puede obligar a revelar. Bueno, hay excepciones, ¿no? Si hay riesgo para la vida de alguien, bueno, hay excepciones, pero en general está amparado bajo este secreto profesional, como digo, mientras que lo que hables con ChatGPT queda ahí, y aunque lo borres, no tienes garantía de que OpenAI o Google o la empresa que sea lo elimine realmente. De hecho, es muy probable que por ley no lo puedan eliminar, no lo puedan borrar, y si un juez lo pide, pues estarían obligados a dárselo, ¿vale? Y como digo, es un caso bastante extremo, pero son cosas a tener también en cuenta a medida que se normaliza cada vez más, pues, contar nuestros secretos más íntimos a estas herramientas. En resumen, la IA nos puede ayudar mucho a lidiar con todo esto, ¿no? Con emociones incómodas o distorsionadas, nos puede dar perspectiva, nos puede dar ánimo cuando pasamos por momentos difíciles, conoce terapias psicológicas efectivas y sabe cuándo usar cada una, y por todo esto puede ser muy útil, pero introduce también sus propios riesgos, y especialmente en adolescentes. Entonces sí creo que debemos considerarlos. Buenos días, Marcos. Soy Rubén desde Centroamérica y bueno, agradecerte primero de todo la labor que haces de filtrado de información, ya que vivimos en una era que sí, tenemos mucha información, pero ese exceso de información muchas veces te deja en el mismo sitio que no tener nada de información. O sea que gracias a gente como tú, pues bueno, podemos tener una visión objetiva, clara y científica de todas las dudas que tenemos. Y bueno, yo tenía dos dudas, una de carácter filosófico y otra de carácter nutricional. La de carácter filosófico viene después de leer Invicto y varios libros que he leído más de filosofías orientales. Claro, me sorprende mucho que teniendo toda esta información de hace pues, más de 2000 años, sigamos todavía en la prehistoria de la psique humana y del conocimiento de las emociones humanas. Entonces, bueno, yo tengo mi teoría, pero me gustaría saber cuál es la tuya, que seguro que le debes haber dado alguna vuelta. Y la consulta de carácter nutricional que tengo es respecto al suero de leche que queda en los yogures, en las cuajadas y así, saber el valor nutricional real que tiene. Yo en mi caso estoy haciendo un voluntariado en una granja donde hay cabras, y en el proceso de creación del queso, pues ellos desechaban ese suero de leche. Entonces yo, bueno, estuve leyendo un poco por internet y al final dicen que es como esto, proteína libre de grasas y que tiene una biodisponibilidad bastante interesante. Entonces yo la he empezado a usar para el porridge de la mañana hirviéndola, porque también leí que cruda podía tener patógenos, pero al hervirla también dicen que se pierden vitaminas y se transforman algunas proteínas. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco también qué piensas al respecto. Pues muchas gracias por tu atención, por tu tiempo, y espero que te resulte interesante la pregunta. Venga, muchas gracias por todo, Marcos. Un abrazo. Gracias por la pregunta, Rubén, y por tus palabras. Y sobre tu primera consulta, no sé muy bien cómo responderte. O sea, a ver, podríamos decir que hemos avanzado mucho en entender el trasfondo de las emociones, qué función evolutiva cumplen, por qué surgen, qué áreas cerebrales están involucradas en cada una. Aquí sabemos mucho más que antes, pero digamos que hemos avanzado mucho menos, o que hemos tenido menos éxito en desarrollar nuestra capacidad de gestionar esas emociones, de canalizarlas y, en definitiva, de evitar que nos arrastren, ¿no? Que nos hagan tomar malas decisiones, o simplemente evitar que sintamos ansiedad por cosas que no podemos controlar, que quizás tampoco tienen tanta relevancia. Y por eso, cuando lees a los estoicos o a otras filosofías clásicas, pues lo sigues sintiendo muy actual, muy cercano, ¿no? Como digo siempre, nuestro mundo es muy distinto al de ellos, pero la naturaleza humana no ha cambiado y seguimos lidiando con las mismas emociones que antes, con miedo, con envidia, con deseo, con incertidumbre por el futuro, y por tanto las mismas técnicas que ellos, entre comillas, descubrieron, los estoicos, por ejemplo, hace miles de años, y que explico en mi libro Invicto, pues siguen funcionando hoy, 2000 años después.
Y de hecho, ideas como la exposición gradual para vencer los miedos, la reestructuración cognitiva, la exposición imaginada, el distanciamiento cognitivo y otras muchas herramientas de la psicología actual beben directamente de las ideas estoicas clásicas, ¿vale? Sin duda, la psicología las estructura más, les da cierta metodología, pero en su esencia es lo mismo. También hay cosas nuevas, por supuesto. Está, por ejemplo, esta terapia del EMDR, que es de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que es muy usado, por ejemplo, en traumas o en estrés postraumático, que ayuda a reprocesar memorias ligadas a miedos intensos y que surge justamente de un mejor entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro, etcétera, ¿no? Pero las bases terapéuticas siguen siendo muy similares a las que planteaban ya los estoicos y otras filosofías en su día. En resumen, claro que ha habido avances, pero al final lidiar con las emociones y actuar de manera más racional en un mundo repleto de distracciones y de tentaciones, pues sigue siendo igual de difícil que antes, ¿no? Y por eso seguimos necesitando entender y sobre todo aplicar estas ideas. Y sobre el suero, es justo como dices, se obtiene de ese proceso de producción del queso y generalmente, antiguamente se desechaba o simplemente se usaba para alimentar animales hasta que hace unas décadas pues nos dimos cuenta de que ese suero tenía un gran valor nutricional, es la fuente de proteína de mayor valor biológico e incluye además otros muchos nutrientes interesantes. Y tampoco es que siempre lo desaprovechase, no tenemos ejemplos o casos en muchos sitios donde sí se usaba ese suero líquido en el consumo humano y por ejemplo zonas rurales de Suiza o de Italia que eran y siguen siendo grandes productores de queso, pues se tomaba ese suero como tónico digestivo, como bebida saludable, pero no fue hasta los años 60, 70 que con técnicas de filtración y secado pues empezó a consumir ese suero como concentrado, ¿vale? Concentrado ya en polvo y con el auge posterior además del culturismo pues expandió mucho más su consumo como proteína de suero como lo que vemos hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Que el suero líquido que se extrae directamente de la producción del queso tiene poca proteína, porque eso es casi todo agua. Además, se estropea rápido, porque como dices, puede tener alta carga bacteriana. Yo lo probé un par de veces y tampoco sabe especialmente bien, ¿no? Entonces, por eso creo que tampoco tuvo demasiado éxito, tomado de manera directa. Pero bueno, usado como dices, ¿no? Para un porridge, unas gachas de avena o mezclado con fruta en un batido, cosas así, está perfecto. Y sobre calentar o cocinar esta proteína no hay ningún problema. De hecho, es recomendable en el caso del suero líquido y es verdad que se desnaturaliza la proteína, es decir, cambia su estructura, pero esto no es malo. Es lo que ocurre también con la proteína del huevo o de la carne o del pescado, de cualquier proteína cuando la calientas, cuando la cocinas. Y de hecho es lo que hace nuestro propio sistema digestivo. Cuando digerimos esa proteína se desnaturaliza. Por lo que al cocinar esta proteína la estamos predigiriendo de alguna manera y eso no reduce su efecto en cuanto a síntesis de proteína en nuestro cuerpo. Y lo mismo si usamos suero en polvo en alguna receta que requiera cocinado. Y con esto cerraríamos las preguntas de hoy, pero antes de despedirme voy a leer la reflexión de la última newsletter a la que os podéis apuntar en fitnessrevolucionario.com/lista para estar al tanto de novedades, de eventos, de recomendaciones y reflexiones como esta que empieza con una cita. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Groucho Marx. ¿Qué nos produce más felicidad, la frecuencia o la intensidad? ¿Experiencias de 10 poco comunes o experiencias de 7 frecuentes? Según varios estudios, las personas que experimentan emociones positivas con más frecuencia, aunque no sean intensas, reportan mayores niveles de satisfacción vital. Recordamos más lo extraordinario, pero la felicidad se construye en lo cotidiano. Veamos algunos consejos para mejorar tu vida sin esperar los grandes momentos. 1. Caza microalegrías. Haz una lista de cosas pequeñas que disfrutas, como un buen café, una cena con amigos, bailar, entrenar al aire libre, una ducha caliente. Ahora intenta incluir algunas de estas microalegrías cada día. 2. Haz más planes, aunque sean más pequeños. Planificar algo que te ilusiona genera placer anticipado. Marcar algo en el calendario ya mejora el ánimo. Si te gusta viajar, las escapadas frecuentes, aunque sean breves, te darán más satisfacción que un viaje extraordinario al año. Y 3. Celebra sin grandes motivos. Invéntate pequeñas excusas para celebrar. Abre ese vino especial, aunque solo sea porque conseguiste sobrevivir una semana más. En resumen, las pequeñas cosas repetidas terminan siendo las grandes cosas de la vida. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.